Pues buenos días a todos. Yo creo que ya podemos empezar. Tenemos casi 80 participantes, pero seguro que la gente se va sumando, ¿no? En primer lugar, claro, quería dar la bienvenida, agradecer vuestra presencia a la segunda edición del evento de la acción formativa sobre la ordenanza tipo de la FEM, sobre las zonas de bajas emisiones. También quería agradecer a nuestro ponente, Alfonso Perona, que es abogado y asesor de la entidad Estrategias de Movilidad Sostenible. Seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis de otros eventos aquí de la FEM. Alfonso también ha impartido los webinars sobre las zonas de bajas emisiones. Perdona que no me he presentado también, soy Mariana Falcone, del área de desarrollo sostenible. Este es Miguel Ángel Bonet, seguro también que vosotros lo conocéis. Bueno, una cosa importante para explicar es que después de la exposición de Alfonso Perona, tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces podéis escribir vuestras preguntas aquí en la sesión de preguntas y respuestas, en el apartado todos. Esto es muy importante para que podéis ver todas las preguntas de los demás participantes, así no hay que repetir preguntas, ¿no? Pues yo creo que, bueno, ¿qué eres, Alfonso? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Voy a intentar, como ya se hizo en la sesión del pasado día 9 de marzo, realizar la exposición y el contenido de la manera más ligera y más rápida posible para no ocupar las 2 horas, para así poder dejar tiempo para que se puedan realizar las preguntas sobre las dudas que tengan. El otro día fue muy positivo, ya que hubieron bastantes preguntas y a partir de este momento, pues lo que voy a hacer es que para seguir un poco el guión de la explicación, compartiré un PowerPoint que, bueno, he realizado que sirve un poco como guía de todo lo de la exposición, que me parece que ya tendrán en pantalla y lo podrán ver. Y además este PowerPoint luego me parece que a través de un PDF se les enviará a todos ustedes. De la misma manera que el día anterior se comentó, y no sé si se va a realizar al final o no, que a lo mejor la federación deja abierto un correo electrónico por si existen dudas en cuanto al tema jurídico. Sí que me avanzo un poco y en relación al otro día hubieron varias consultas sobre cuestiones más técnicas que yo pues no voy a entrar, pero sí que al menos les quiero dejar como referencia aspectos donde tendrán que ir a visualizar estas situaciones. Para empezar, a ver, hoy esta transparencia la he adelantado, el otro día la tenía en otro orden. Primero nos podemos preguntar, y muchos de los asistentes seguro que se lo preguntan, ¿por qué las zonas de bajas emisiones o por qué se realiza este tema? O sea, por una parte, hay que rememorarse a la publicación de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, que establece la obligación de que los planes de movilidad urbanos sostenibles tengan o regulen entre otras cuestiones, el establecimiento de las zonas de bajas emisiones antes del 2023. Y luego, en el propio articulado de la ley, en el siguiente número, hace una definición de lo que se debe entender por zona de bajas emisiones. La obligación de las zonas de bajas emisiones es para aquellos municipios de más de 50.000 habitantes y también los municipios de más de 20.000 habitantes cuando superen los valores límites contaminantes que requiere el Real Decreto del año 2011 relativos a la calidad del aire. Todo esto viene además dentro del gran paquete que se ha hecho del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que no deja de ser una adaptación que España ha tenido que realizar a las normativas europeas. Normativas europeas que lo que nos están diciendo es que a través, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, se está destacando los temas de salud y aire altamente contaminados.
Luego, todo el tema vinculado al transporte, los efectos de gases invernadero. Y por lo tanto, se plantean las zonas de bajas emisiones como una oportunidad de reordenar el concepto de la movilidad en los municipios. O sea, lo que se pretende es que las zonas de bajas emisiones sean además un elemento de reordenación hacia una movilidad sostenible y activa. Por otra parte, hay que tener en cuenta que esta ley 7/2021 reconoce que las limitaciones que se pueden realizar dentro de su territorio, cualquier municipio, tendrá que hacerse conforme a la clasificación de vehículos que establece el Reglamento General de Vehículos. Y el tema sancionador será, tendremos que recurrir a la ley de tráfico que otorga estas competencias. A raíz de aquí, hay dos cuestiones. Por una parte, se publica el pasado 28 de diciembre un Real Decreto que desarrolla este artículo 14 de la Ley de Economía Sostenible y lo desarrolla con los criterios de lo que tienen que ser los criterios mínimos para establecer una zona de bajas emisiones dentro de la competencia municipal. Ante esta situación es cuando, bueno, ya durante el año pasado, desde la Federación Española de Municipios, se plantea la necesidad de crear una ordenanza tipo que sirva, dijésemos, de referencia y que pueda ayudar a los municipios en esta parte de la creación de la zona de bajas emisiones. Hay que tener en cuenta que este Real Decreto que se publica, insisto, el 28 de diciembre y que entra en vigor al día siguiente, el 29 de diciembre, es un Real Decreto que tiene por objeto regular los requisitos mínimos que deben satisfacer las zonas de bajas emisiones que las entidades locales establezcan. Aquí hay una situación a tener en cuenta y es que hasta el momento, siempre que se hablaba de cuestiones de cambio climático a nivel europeo, se hablaba mucho de los estados, pero ahora es que los estados se han involucrado a las entidades locales para mejorar todo este tema de cambio climático y contribuir a los cambios que los próximos años se prevén que va a haber en este sentido, ¿no? Como ya he dicho, el artículo 14 de la Ley de Cambio Climático indica la obligación de establecer zonas de bajas emisiones y, por otra parte, en el Real Decreto que desarrolla este artículo 14, o sea, por esto este Real Decreto no es el reglamento de la ley, sino que es el desarrollo del artículo 14 de la Ley de Cambio Climático, regula los requisitos mínimos que deben de tener la zona de bajas emisiones. Y aquí creo que es muy importante tener en cuenta este aspecto. Regula requisitos mínimos. Por otra parte, la ordenanza de zona de bajas emisiones establece los criterios jurídicos, pero la ordenanza no es más que el traslado de las limitaciones y las regulaciones que los informes técnicos tienen que hacer de la creación de la zona de bajas emisiones. O sea, la zona de bajas emisiones estará delimitada, regulada por la entidad local dentro de la normativa que tienen los ayuntamientos, que son las ordenanzas. Por eso el modelo este de ordenanza, como ya comentaré más adelante, pero ya me adelanto, es un modelo que puede servir para ser una única ordenanza de creación de la zona de bajas emisiones o bien una parte de la ordenanza más amplia de movilidad que pueda tener un ayuntamiento. Las zonas de bajas emisiones tienen dos objetivos muy claros que el propio Real Decreto destaca, que es por una parte que tienen que contribuir a mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, y lo otro que para impulsar una movilidad más sostenible e inclusiva con menor impacto en la calidad del medio ambiente sonoro. O sea, aquí estamos, cuando hablamos de calidad del aire, también hay calidad del aire y el tema de sonoro o de sonido. En este Real Decreto se establece que una serie de obligaciones para los ayuntamientos. O sea, que por una parte los instrumentos de planificación que hayan sido previos a la publicación de este Real Decreto del 28 de diciembre tienen un periodo de 18 meses para adaptarse a este Real Decreto. Por lo tanto, cualquier normativa que se haya establecido en un ayuntamiento, que se haya adelantado y haya creado una zona de bajas emisiones
con un informe técnico. Todo este informe técnico y esta ordenanza tiene un plazo máximo de 18 meses para que se adapte a la normativa que aquí se establece. Por otra parte, cuando se establezca técnicamente una zona de bajas emisiones, estas tienen que revisarse al menos en la primera fase a los 3 años de su implantación, y luego las zonas de bajas emisiones requerirán una revisión al menos cada 4 años. Por otra parte, también los proyectos de las zonas de bajas emisiones deben someterse a información pública durante un plazo no inferior a 30 días. Aquí hay una cuestión que ahora, cuando hable del proyecto o de la ordenanza tipo, nosotros, una de las propuestas y una de las sugerencias que pueden ustedes realizar o no, es que todo el estudio técnico vaya como anexo a la ordenanza. Por lo tanto, pueden someter información pública a la ordenanza junto con todo el informe técnico que tiene que ir detrás, que ahora luego comentaré algunas cuestiones que creo que es importante que ustedes tengan en cuenta. Otra de las cuestiones es que cuando se apruebe la normativa y se apruebe el establecimiento de la zona de bajas emisiones, las entidades tienen la obligación de publicar en su página web institucional un informe de la valoración de los objetivos cada 4 años. O sea, aquí lo que de momento se pretende con este Real Decreto es que el establecimiento de la zona de bajas emisiones no sea una cuestión puntual que se establezca, se quede en olvido, sino que sea algo dinámico, que cada 4 años se vaya revisando. Para el objetivo es llegar al año 2050 con unas tasas, como ustedes ya saben, es el tema del nivel de contaminación cero. Y luego, las zonas de bajas emisiones que se han establecido con fecha anterior al 29 del 12, o sea, la entrada en vigor, tienen que revisarse para adecuarse a este Real Decreto, como he dicho, en el plazo de 18 meses, porque es uno de los requisitos que marca este Real Decreto. Cuestión importante. La norma municipal, o sea, la ordenanza, debe ir acompañada de un proyecto técnico de planificación que debe establecer los límites de la zona de bajas emisiones. O sea, este proyecto no únicamente es decir en la ordenanza, se establece una zona de bajas emisiones y punto, o entre tal calle y tal calle hablar de una zona de bajas emisiones. No, no, hay que trabajarlo. El otro día, como hubo bastantes preguntas sobre este tema, quiero profundizar un poco y decirles que en el Real Decreto, en el anexo 1 de este Real Decreto, ya casi al final, marca cuál es el contenido mínimo del proyecto de zona de bajas emisiones. Y tienen una lista bastante larga de 13 puntos donde se marcan los diferentes requisitos, como delimitar el perímetro de la zona de bajas emisiones. Todo eso son el proyecto de bajas emisiones, lo que hay que trabajar. Hay que delimitar el perímetro, hay que indicar qué tipo de zona, hay que dar un análisis de coherencia del proyecto con los instrumentos de planificación, hay que evaluar la contaminación, hay que informar y tener informatizada y actualizada los orígenes de esa contaminación, las medidas de mejora de la calidad del aire, estimar todo el tema de controles de accesos. Y dos cuestiones: cuando habla del análisis jurídico de la naturaleza de la zona de bajas emisiones, puede servir la ordenanza, que es la que va a establecer estos criterios. Y por otra parte, hay que también incluir una memoria económica que incluya los análisis de impacto. Es importante tener en cuenta estos anexos, y yo lo que recomendaría a todos los municipios que quien no haya empezado a trabajar el tema de las bajas emisiones, lo primero que hay que hacer es enfrentarse al cumplimiento de este anexo, o con medios propios o medios externos, pero hay que hacerlo, teniendo en cuenta que hay unos principios, como saben, de derecho administrativo, que sobre todo a partir del año 2015, con la publicación de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece unos principios de intervención de la Administración a través de justificación adecuadas, a través de cuestiones de ponderación y proporcionalidad. Lo digo porque además el otro día salió la pregunta de que alguien me preguntó sobre una reciente sentencia, reciente porque es del 31 de enero, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el que me indicaban, no, es que han anulado la zona de bajas emisiones. A ver, la sentencia, una vez analizada,
les puedo indicar que la sentencia lo que hace es anular la ordenanza de movilidad de un ayuntamiento asturiano que se aprobó en el año 2021. Y dentro de esta ordenanza había unos artículos que se referían a la creación de la zona de bajas emisiones, solo a la creación. Y uno de los argumentos importantes que utiliza el tribunal para anular toda la ordenanza es de que los estudios económicos que tienen que acompañar cualquier medida que suponga una restricción de libertad de movimientos son unos estudios económicos que tienen que ir con unos criterios, como además se recoge en el anexo 1 del Real Decreto, pues análisis del impacto presupuestario, análisis de las consecuencias de competencia y mercado y consecuencias del establecimiento de la zona de bajas emisiones para los grupos sociales de mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, el informe técnico es una parte muy importante de la creación de la zona de bajas emisiones. Hay que tener en cuenta que esto nosotros lo que proponemos, como ahora veremos en la ordenanza, es que toda esta parte de este informe que está en el anexo 1 del Real Decreto se puede incorporar como anexo también a la ordenanza para que sea la parte publicable. El proyecto técnico de la creación de las zonas de bajas emisiones, como he indicado, hay que revisarlo por primera vez a los 3 años. Con esto que se intenta, vuelvo a insistir, el Ministerio, al publicar el Real Decreto, lo que está obligando a los municipios a un seguimiento constante del tema de las zonas de bajas emisiones, para que se justifique y se vea las mejoras en temas medioambientales de calidad del aire y de sonido. O sea, que vuelvo a insistir, y aquí en esta transparencia, perdonen que insista tanto, pero que es importante que todas las restricciones que se establezcan en las zonas de bajas emisiones tienen que quedar justificadas. Por otra parte, hay que establecer un sistema de seguimiento continuo de estos datos y también hay que tener en cuenta que está previsto, como ahora veremos, que el procedimiento sancionador que se establece en la ordenanza no es otro que el procedimiento sancionador que viene establecido en la Ley sobre Tráfico y Seguridad Viaria, en su artículo 76, que es el último que ha sufrido recientemente la última modificación de la ley, en el apartado Z3, donde indica que este tipo de no respeto de las zonas de bajas emisiones está calificado como una infracción grave y además sancionado con la cantidad de 200 euros. Una vez ante una situación general del Real Decreto de zona de bajas emisiones, que vuelvo a insistir, es importante que lo miren, pero que sobre todo se vayan a aquella parte del anexo, que a veces es lo que dejamos siempre para el final. A lo mejor en este caso casi habría que mirarlo al principio, porque muy importante que los informes se ajusten a esos contenidos mínimos, porque en caso de que se presenten recursos de carácter jurídico, la principal tendencia o el principal requisito de los tribunales de lo contencioso administrativo será que se hayan cumplido los requisitos mínimos del trabajo técnico para establecer esta zona de bajas emisiones, para que bueno, pues se respete estos criterios, como indicaba, de proporcionalidad, el tema de la equidad necesaria que tiene que tener. Además, piensen que todo este tema de los requisitos y de las formas, el propio Real Decreto, en su exposición de motivos, en el apartado 4, ya indica que esta norma se adecua a los principios de buena regulación, a los principios de necesidad y eficacia, y que cumplir con el principio de proporcionalidad, que es uno de los grandes temas a tener en cuenta. Una vez que se puede... Si esto se me ha quedado... ahora no pasa. Vale. Una vez comentado, que creo que es muy importante, el Real Decreto del mes de diciembre, entramos en lo que es más específico y lo que la Federación Española de Municipios ha intentado, que además ha sido ya aprobado en su sesión por la Junta de Gobierno a principios de este mes de marzo, es esta ordenanza tipo sobre creación y gestión de las zonas de bajas emisiones.
esta ordenanza se intenta que los artículos sirvan para la creación y gestión de la zona de bajas emisiones, que de alguna manera este articulado es la parte, dijésemos, jurídica de la naturaleza de la zona de bajas emisiones. La ordenanza regula todos los aspectos jurídicos y se ha realizado considerando las cuestiones de origen y desplazamiento dentro de las zonas de bajas emisiones, tal como está regulando este Real Decreto del mes de diciembre. Voy a ir un poco artículo por artículo, pero permítanme que destaque aquellas partes que creo que son más interesantes y a tener en cuenta dentro de la ordenanza. La ordenanza empieza con un artículo que es objetivo y finalidad, donde bueno, se tienen que indicar dentro del municipio, el nombre del municipio, y entonces además realizamos de nuevo una descripción, siguiendo la normativa legal de la ley, que lo que se debe entender por zona de bajas emisiones. Verán que en algunas ocasiones la ordenanza repite cuestiones jurídicas porque, como ya indico en el anexo de requisitos mínimos del proyecto de zona de bajas emisiones, indica que tiene que existir un análisis jurídico de la naturaleza de la zona de bajas emisiones y los derechos y obligaciones que se pretenden implantar, incluyendo la competencia y las potestades administrativas. Por lo tanto, en algunas ocasiones este prototipo o proyecto de ordenanza verán que es muy repetitivo con cuestiones jurídicas que tienen que estar reguladas en la ordenanza local para acabar de dar todo el contenido al concepto de zona de bajas emisiones. El ámbito de aplicación de la ordenanza comprende la zona de bajas emisiones y las zonas de especial sensibilidad, si se crean, dentro del territorio del municipio con los límites establecidos en el anexo 1. Vuelvo a insistir, el anexo 1 de esta ordenanza tipo recoge todos los requisitos que son necesarios para la creación de la zona de bajas emisiones y que están recogidos en este informe técnico. Esta ordenanza se aplica a todos los vehículos que circulen en el término municipal. El proyecto técnico que establece la zona de bajas emisiones puede tener zonas de especial sensibilidad, que como indica el Real Decreto son zonas que se pueden establecer atendiendo a situaciones más especiales y donde se delimita más todavía el acceso, circulación y estacionamiento de los vehículos más contaminantes y que se pueden establecer en entornos escolares, hospitalarios, residencias de ancianos. O sea, es una zona de bajas emisiones más detallada. Estas zonas zonas de especial sensibilidad vendrán recogidas de la misma manera en el articulado de o en el proyecto técnico, tienen que estar también indicadas. La competencia de los municipios para regular las zonas de bajas emisiones vienen establecidas en el artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, donde se dice que los ayuntamientos tienen competencia en todo lo relacionado con el medio ambiente urbano, el tráfico y el estacionamiento. Además, estas competencias para establecer y regular las zonas de bajas emisiones vienen atribuidas por la ley que hemos comentado de cambio climático, por el texto refundido de la ley sobre tráfico y seguridad viaria, ahora ya por el Real Decreto que se aprobó el 28 de diciembre, se publicó, perdón, el 28 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado, y hemos dejado aquí un espacio que se dice citar a la legislación autonómica que corresponda. Si el municipio está dentro de una comunidad autónoma que tiene establecido las competencias para crear zonas de bajas emisiones o establecer cuestiones medioambientales, pues es aconsejable que se justifique de alguna manera todo el tema competencial. Por otra parte, en el siguiente artículo, en el artículo 4, lo que proponemos es que el proyecto técnico de las zonas de bajas emisiones tiene que establecer la zona de bajas emisiones siguiendo un mínimo, o sea, información general que se refleje el tipo de zona, naturaleza y origen y evaluación de la contaminación. Es una
dijésemos, una transposición muy reducida de lo que es el anexo 1 del Real Decreto. Por otro lado, en la propia ordenanza establece o tendría que establecer que los proyectos se revisan a los 3 años de su establecimiento y al menos cada 4 años, con el objetivo de verificar que se están cumpliendo esos objetivos y que además estos proyectos técnicos se van actualizando. Y además para cumplir los requisitos que nos marca el Real Decreto, tanto en cuanto a contaminación ambiental como sonora. Importante también indicar en la ordenanza, o sea, piensen que esta ordenanza además es la justificación jurídica de la creación de la zona de bajas emisiones ante terceros, ante la población y ante las personas que puedan necesitar una interpretación de esta zona de bajas emisiones. La zona de bajas emisiones debe estar integrada y ser coherente con el instrumento de planificación, esto lo recoge la ordenanza. La zona de bajas emisiones se establece con una vigencia permanente y se podrán ir incorporando en los anexos de esta propia ordenanza aquellas modificaciones que se vayan realizando en la zona de bajas emisiones. Aquí hemos incluido un punto que creemos que es importante desde el punto de vista, desde la cuestión jurídica, que es en el artículo 5, el apartado 4, que el establecimiento de nuevas zonas o la supresión de las incluidas en el anexo de esta ordenanza será competencia del Pleno Municipal. O sea, es el Pleno Municipal el que puede ir modificando el informe técnico para ajustarlo a la realidad, para ajustar los datos que van saliendo y bien ir cambiando, estableciendo nuevas zonas o suprimiendo alguna o parte de alguna de las zonas que se han establecido. Las zonas de bajas emisiones tienen que estar señalizadas. Para su señalización, pues hay que recurrir a la señalización prevista por la Dirección General de Tráfico. Por lo tanto, el artículo 6, este redactado un poco genérico, que hablamos de la utilización que prevé la Dirección General de Tráfico, previendo que en algún momento se puedan cambiar o se pueden incorporar nuevas señales. O sea, al menos la ordenanza lo que hace es referencia a que todo esto está ya recogido en la normativa de tráfico. Esta señalización tiene que indicar el acceso y si se establece en el informe técnico un acceso continuo o discontinuo a la zona meses y días. Por ejemplo, en principio el informe establezca una zona de bajas emisiones de lunes a viernes, y el sábado y el domingo no. Esto tiene que venir recogido en la señalización. Aquí sí que me he permitido, para recordarles, y en la parte izquierda de la transparencia lo tienen, la señal que está prevista, que además en la instrucción 21/3 de la Dirección General de Tráfico ya se ha dado a conocer, es esta señal de prohibición de circulación contaminante. Además, señal que espero que en el próximo catálogo del Reglamento General de Circulación, que nos consta que se está modificando por parte de la Dirección General de Tráfico, va a aparecer, además poniendo las excepciones a esa circulación. Hay una cuestión a tener en cuenta, y esto se lo digo de forma provisional y pendiente de confirmar, que claro, el Real Decreto, cuando habla de las zonas de bajas emisiones, habla de los accesos en la zona de bajas emisiones, de alguna manera habla de las entradas y salidas de las zonas de bajas emisiones. O sea, que tiene que poner el origen de cuando empieza una zona y cuando finaliza, ¿no? Por lo tanto, se habló con la Dirección General de Tráfico y parece ser que cuando se publique la normativa, la señal para marcar el fin de una zona de bajas emisiones será, siguiendo criterios que ya tienen otra señalización, será la misma señal marcada o barrada con una raya que indicará la finalización. Esto es de momento de manera provisional, pero puede ir por aquí. En cuanto a las medidas de intervención, hay que tener en cuenta que los vehículos que sean contaminantes pueden estar autorizados temporalmente para acceder, para circular, incluso para estacionar de forma continua o discontinua dentro de esta zona.
aquí también hemos hecho una previsión jurídica, y es que en el punto 3, con carácter excepcional y por razones de interés general, puede autorizarse el acceso de circulación y estacionamiento en la zona de bajas emisiones a vehículos distintos a los que anteriormente se hayan establecido mediante una resolución motivada de la alcaldía. Con lo cual, la lista de vehículos puede irse adecuando a las necesidades de cada momento sin necesidad de modificar todo el acceso. Pero tener en cuenta que todas estas medidas que se tomen dentro de los informes técnicos tienen que quedar o tienen que estar justificadas. Vuelvo a insistir que es una cuestión muy importante la justificación y la proporcionalidad de todas las medidas que se tomen. Por otra parte, en el artículo 8, lo que está previsto es que en situaciones excepcionales de episodios de contaminación de aire por parte, o sea, que se decrete o se declare un episodio de contaminación de aire por parte de la administración competente, que puede ser la estatal o la autonómica, esto puede activar un protocolo de actuación y que estas medidas se pueden establecer por decreto de alcaldía. Es necesario hacer esta previsión dentro de la ordenanza porque es como permitir que por decreto de alcaldía se puedan realizar una serie de restricciones excepcionales y no haya que estar modificando constantemente la ordenanza, con lo complejo que ustedes saben que es toda modificación de una ordenanza municipal. Por otra parte, también está previsto que los vehículos autorizados para acceder a las zonas de bajas emisiones tienen que estar en el informe y tienen que estar comprendidos. Nosotros aquí hemos previsto un anexo 2 de esta ordenanza donde luego lo comentaré con más detalle, pero se da un listado de posibles vehículos que puedan acceder a la zona de bajas emisiones y estando dentro del apartado de vehículos contaminantes. O sea, si un vehículo no es contaminante porque tiene la etiqueta de vehículo ecológico o vehículo que está autorizado dentro del reglamento de vehículos, los vehículos podrán seguir accediendo. Las autorizaciones hay que tenerlas en cuenta que hay que darlas de una manera temporal, con unas fechas previstas. O sea, el reglamento o el Real Decreto, perdón, de zona de bajas emisiones establece siempre una excepcionalidad al acceso el acceso a las zonas de bajas emisiones por aquellos vehículos que son denominados contaminantes. Por lo tanto, se tendrá que establecer un registro municipal de vehículos autorizados para poder ir haciendo un seguimiento de los mismos. Como ya indicamos, en la propia ordenanza también se establece la creación de este registro de vehículos, donde se podrá gestionar el registro de estos vehículos y solicitar la inscripción. Serán los particulares los que tendrán que solicitar la inscripción de los vehículos en el registro municipal. Aquí quedaba una cuestión y me adelanto a posibles dudas que puedan surgir, que ya el día anterior se preguntaron, son los vehículos de matrículas extranjeras, que habrá que estar un poco a ver cómo se acaba de solventar este tema con las autoridades nacional de si una persona reside más o menos o tiene una vinculación en un municipio y tiene un vehículo contaminante de matrícula extranjera, pues también tendrá que acceder a este registro, pero a ver qué sistemas de control se habrán establecido. Hay que tener en cuenta que el registro se debe hacer siguiendo los criterios de protección de datos y bueno, el tema de garantías de derechos digitales que hay establecidos. Esto, como todos los registros, y saben que en este tema la normativa de protección de datos es muy exigente. En la ordenanza se prevé que tiene que haber, porque así además nos lo dice el Real Decreto del mes de diciembre, un sistema de control y seguimiento. Nosotros proponemos que tiene que ser un sistema automático, porque claro, en las ciudades de más de 50.000 habitantes, establecer el control de acceso a una zona de bajas emisiones, bueno, pues lo normal es que sea de una manera automatizada. Hemos incluido también, para que quede claro que este control se ajusta a toda la legalidad, que la instalación y uso de cámaras y videocámaras se tiene que hacer siguiendo los criterios
que están establecidos en la normativa de tráfico. Tengan en cuenta que lo que estamos haciendo es una restricción al tráfico y la circulación. Por lo tanto, se deben adoptar todas aquellas resoluciones para hacer la instalación y uso de los dispositivos físicos fijos y móviles de captación y reproducción de imágenes que están previstos para realizar el control de la zona de bajas emisiones. O sea, es un control de tráfico que tiene que realizarse dentro de los criterios de la disciplina de tráfico. En cuanto al estacionamiento, en las zonas de bajas emisiones, aquí una de las propuestas que realizamos en la ordenanza, y perdonen que hable en plural porque la realización de este trabajo ha sido, que no lo he dicho al principio, pero hay que tenerlo en cuenta, una labor de todo el equipo técnico de la federación, tanto por el señor Miguel Ángel Bonet como últimamente la colaboración de Mariana, la gente de la asesoría jurídica. O sea, en la federación son pocos, pero todos han contribuido a la regulación de esta ordenanza. Entonces, una de las propuestas es que la zona de bajas emisiones, si es posible, este estacionamiento se segmente en áreas de estacionamiento. ¿Por qué? Pues para evitar que los residentes con vehículos contaminantes estén dando vueltas por dentro de la zona de bajas emisiones y estacionen en lugares que no sean próximos a su domicilio. O sea, lo que de momento no se intenta es que un vehículo contaminante de un residente en una zona de bajas emisiones pueda acceder y salir de su domicilio, pero lo que se debe de evitar, porque si no estaríamos contribuyendo a un incremento de contaminación, es que este vehículo esté dando vueltas. Por lo tanto, se tiene que prever esta posible segmentación de áreas de estacionamiento, con lo cual el residente solo podrá estacionar en aquellas zonas que se les vengan determinadas en la ordenanza y que vendrán también marcadas dentro del informe y de los trabajos técnicos que se realicen. El órgano municipal que sea competente para la señalización establecerá también las plazas de aparcamiento para colectivos y actividades de carga y descarga, teniendo en cuenta que lo que también se intenta es que estas operaciones de carga y descarga se vayan llevando hacia vehículos no contaminantes que lo realicen y también vehículos que favorezcan pues no sé, el desplazamiento a lo mejor en cargo bikes, en bicicletas, o sea, vehículos que no sean de ninguna manera contaminantes y que, bueno, pues se puedan utilizar los ciclos, las bicicletas, los vehículos de seguridad personal que hay previstos para la carga y todo aquello que sean vehículos eléctricos. También se prevé en este apartado que el ayuntamiento en su regulación tarifaria pueda modular el precio hora de estacionamiento en función del distintivo ambiental del vehículo y en estas zonas de estacionamiento regulado se pueden establecer tarifas diferentes entre residentes y no residentes. O sea, en este artículo que se intenta regular todo el aspecto del estacionamiento que quede jurídicamente aquí incluido. Se tiene que dejar muy claro que en las zonas de bajas emisiones estará prohibido todo estacionamiento no señalizado o fuera de las zonas indicadas para la parada y estacionamiento. Hay que tener en cuenta que los aparcamientos que se encuentran fuera de las vías públicas, por ejemplo en inmuebles o subterráneos, está previsto, y esto es seguir un poco el criterio que el Ministerio de Medio Ambiente ha estado marcando en diversos informes y en cuestiones, que se puedan realizar actividades de centros de servicios de movilidad o bien de que se puedan dotar de infraestructuras de recarga eléctrica o de intercambio, o sea, que pueda llegar una furgoneta, descargar y luego facilitar lo que se llama el desplazamiento en última milla en elementos de carga diferentes. O sea, también estos aparcamientos subterráneos de titularidad pública puedan disponer de espacios para actuar como plataforma de distribución de mercancías. Esta regulación se realiza siguiendo estos criterios que digo que está marcando toda la normativa de cambio climático y la normativa ambiental para cambiar un poco el modelo de movilidad en los ámbitos urbanos y facilitar y dar prioridad a todos aquellos elementos de movilidad que son menos contaminantes. El siguiente artículo
es el tema que tiene que estar previsto de la distribución urbana de mercancías y el tema de las zonas de carga y descarga, ¿no? Por una parte, hay que diferenciar lo que es la actividad de carga y descarga, que es el tema de facilitar las mercancías y suministros desde un vehículo hacia un local determinado, y se entiende que normalmente la carga y descarga está orientada hacia los establecimientos, bares, restaurantes, tiendas. En cambio, la distribución urbana de mercancías va más indicada hacia el consumidor, y entonces es un tema que va en incremento, y por lo tanto también se tienen que ir marcando zonas reservadas para realizar esta distribución urbana de mercancías, y también teniendo en cuenta las limitaciones de estos vehículos, aunque estas operaciones de distribución urbana de mercancías suelen ser como muy rápidas, ¿no? Pero también se puede establecer controles en la reserva de estos espacios, y incluso hemos previsto que se puedan utilizar sistemas de control tecnológico para que este espacio tan limitado que puede haber dentro de la zona de bajas emisiones sea utilizado de la manera más efectiva y, desde luego, menos contaminante y menos contraproducente para continuar con conseguir los objetivos que están marcados. También este artículo hemos previsto, y esto ya lo digo, lo pueden ustedes tomar o no como ejemplo a seguir, que las operaciones de distribución urbana y la carga y descarga, la ordenanza prevé que se realicen con vehículos con criterio de construcción para realizar este tipo de actividad. O sea, no considerar que los vehículos turismos destinados o utilizados por particulares puedan ser destinados al transporte de mercancías y estar ocupando estos espacios y estar accediendo a zonas que tienen que ser restrictivas para realizar estas operaciones de distribución o de carga y descarga. En estas zonas también está previsto, y aquí lo hemos marcado, pero esto tendrá que surgir del informe técnico, y también se puede establecer por tiempos, o estas limitaciones por tiempos de acceso, que tengan prioridad de circulación en las zonas de bajas emisiones, de circulación y estacionamiento, los vehículos que no sean contaminantes, para realizar el reparto de la última milla. Bueno, en el anexo también tenemos previsto, bueno, pues todo lo que tiene que ir dentro del informe técnico, y es todo lo que hace relación a la distribución urbana de mercancías y a la carga y descarga. Ya para ir finalizando los últimos artículos de la ordenanza, pues bueno, hay que recoger, porque si viene en el Real Decreto establecido, que el ayuntamiento tiene que someter, como ya he indicado, me parece al principio, en su página web institucional todos los proyectos técnicos, y realizar un periodo de información pública no inferior a los 30 días. Y también que toda información relativa a las zonas de bajas emisiones sea publicada en esta página institucional del ayuntamiento, y además que se facilite para realizar las consultas que sean necesarias sobre las zonas de bajas emisiones, se facilite la información de manera presencial o telefónica o telemática. No se puede dejar todo en la página web, ya que, bueno, pues conocemos que por la edad de nuestra población hay personas que lo de las páginas web les pueden tener dificultades. Por tanto, es importante que, entre otros, aparte de este canal institucional, todo lo que sea relativo a las zonas de bajas emisiones, se tiene que facilitar la consulta y gestión de trámites de manera presencial, telefónica y telemáticamente. Para finalizar, régimen sancionador. Aquí en el régimen sancionador hemos sido muy escuetos, porque creemos y consideramos, después de muchas consultas, que el régimen sancionador es el previsto en la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Viaria. O sea, en el artículo, como ya he comentado, 76. El régimen sancionador de la zona de bajas emisiones se refiere a restricciones de acceso, circulación y estacionamiento, que sean los que se establecen de manera delimitada. Por lo tanto, es siempre una infracción de carácter grave, porque así nos lo marca la ley. O sea, la ordenanza no puede decir que esto es una infracción leve, es una infracción grave, y
También se realiza, hemos previsto que si se establecen zonas de estacionamiento para residentes dentro de la zona de bajas emisiones, cuando un residente se estacione en una zona que no le corresponda, también entraría dentro de esta infracción. La multa se sanciona con 200 euros y creemos que es importante trasladar la normativa de la ley de tráfico para que quede claro cara a todos los usuarios, que además, en caso de reincidencia, esta multa se puede ver incrementada en un 30%. Para finalizar, hemos incluido una disposición final primera aquí, y esto creo que es importante decirlo y recordarlo, aunque yo creo que ya todos ustedes lo tienen muy en cuenta, que era siempre a criterio del secretario municipal y del interventor todas estas disposiciones finales, pero lo que sí que hemos indicado es que, salvo para el establecimiento de nuevas zonas de bajas emisiones o supresión de las que se incluyen en este anexo 1, la revisión y modificación de los anexos de esta ordenanza podrá hacerse mediante decreto de alcaldía. El decreto de alcaldía no puede establecer o suprimir zonas de bajas emisiones. Eso es una competencia del plenario municipal. Pero en cambio sí que realizar las revisiones o modificaciones puntuales, pues si se amplía una calle más, si se quita la señalización, el tipo de vehículos que pueden entrar. Y como parte final, indicar que hemos establecido en esta ordenanza la posibilidad de 3 anexos que cada municipio cada municipio puede adaptarlos a los criterios que considere más adecuados. En el anexo 1 estaría todo lo que es el informe técnico de la zona de bajas emisiones y las zonas de especial sensibilidad, pues sobre todo explicando la delimitación, tal. Si se incluye el informe tal como está previsto en el Real Decreto del mes de diciembre, pues tendrá que decir todo lo que está previsto en el anexo 1, delimitación, información general, objetivos, memoria justificativa, todo lo que es la zona de bajas emisiones. En el anexo 2, lo que está previsto en el modelo de ordenanza que se ha realizado en este anexo 2, está previsto todo lo que son un listado, y vuelvo a insistir que es un listado de manera, dijésemos, puntual, y que puede servir de ejemplo, tal como se indica en el inicio del anexo 2, y hemos indicado que es en las notas que hay a pie de página, que los cuadros que se indican son de orientación por las entidades locales y se establece una serie de excepciones que deben ser consideradas por cada entidad local, y siempre teniendo en cuenta que no se pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos de la zona de bajas emisiones. Además, estas restricciones vienen marcadas en el propio informe, y entonces, pues bueno, se puede utilizar este anexo 2 para los que son vehículos de libre acceso, sin necesidad incluso de autorización municipal, pues que sean todos aquellos que no sean contaminantes, como pueden ser también las ciclos, las bicicletas y los distintivos, los que ya llevan el distintivo ambiental. Y por último, en el anexo número 3 está previsto todo el proyecto técnico de la zona de bajas emisiones, y aquí hemos puesto que se trasladarán a este anexo los diferentes proyectos técnicos realizados de acuerdo con el Real Decreto por el que se regulan las zonas de bajas emisiones. En el anexo 1 es más indicar la delimitación y el alcance de la zona de bajas emisiones, las características generales, y en cambio en el anexo 3 se puede utilizar para poner todo el informe técnico, con lo cual, con la exposición pública de la ordenanza durante el periodo mínimo de 30 días, creemos que se cumplen todos los requisitos de la normativa en estos aspectos. Yo, por mi parte, lo que es la presentación, pues ya la doy por finalizada, y me van a permitir que ahora vaya mirando las preguntas y respuestas, y conforme ustedes vayan poniendo sus preguntas en el apartado este de todos, las puedo ir contestando.
hay algunas cuestiones que les tendrán que contestar de los compañeros que están en la federación, como Mariana o Miguel Ángel, porque, a ver, la primera consulta es: ¿podemos solicitar certificado de asistencia a la jornada? Pues lo tendrán que contestar ellos. Se enviará la documentación que están viendo en un PDF, se les facilitará a todos. Entonces, la siguiente pregunta es: para un ayuntamiento de más de 50.000 habitantes que no tiene implantado una zona de bajas emisiones y su calidad del aire es buena, ¿cuál es la fecha límite para implantar la CB? En caso de no alcanzar cumplir esa fecha, ¿existe penalización alguna por la administración? Bueno, a ver, en primer lugar, las zonas de bajas emisiones se establecen para los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. La norma no habla de qué calidad del aire tienen que tener. Por lo tanto, si su municipio tiene más de 50.000 habitantes, tienen que implantar las zonas de bajas emisiones. Como he comentado al inicio, el propio Real Decreto en sus articulado habla de un periodo de 18 meses para que los instrumentos de planificación que tengan en el ayuntamiento se adecuen a las prescripciones del Real Decreto. Por lo tanto, se entiende que en el periodo de 18 meses se tendrán que implantar. El Real Decreto no prevé penalizaciones, lo que pasa es que se pueden encontrar que a la hora de pedir ayudas económicas al Ministerio, a quien corresponda, les exijan tener la zona de bajas emisiones. Por otra parte, de acuerdo con el punto 3 del artículo 5 del Real Decreto, se podría considerar como zona de bajas emisiones una gran área peatonal con acceso restringido a los vehículos motorizados en general, sin tener en cuenta la clasificación ambiental del reglamento de vehículos. Poderlo tener, lo pueden tener en cuenta, pero esto, en caso de que se presente un recurso ante un tribunal, les aseguro que el Tribunal de lo Contencioso se lo va a cargar, porque para establecer una zona de bajas emisiones, el requisito es que se adecue al proyecto. O sea, el Real Decreto del mes de diciembre habla de los requisitos mínimos para satisfacer una zona de bajas emisiones. En el punto 3 dice: únicamente en casos de ambiente justificado se podrá establecer excepciones a las restricciones previstas siempre y cuando garanticen el cumplimiento de lo establecido en el punto 3 y 4. O sea, pueden crear estas zonas, pero cuidado, porque requiere el establecimiento de un informe técnico, de un informe detallado con todas las características. Por lo tanto, una zona que ya está más o menos restringida, adécuenla a esta normativa que tienen del Real Decreto. Si no, le podrán llamar zona peatonal, pero no será una zona de bajas emisiones tal como está previsto en el Real Decreto. Y hay una cuestión: como veo que están los dos compañeros de la federación, si en cualquier momento queréis intervenir y decir algo, vosotros mismos, ir comentándolo, ¿eh? Yo voy haciendo lectura y contestando porque creo que la lista es un poco larga. En los términos territorios insulares se puede hacer un proyecto de zona de bajas emisiones a nivel insular que delimite diversas zonas. Sí, o sea, la zona de bajas emisiones, la normativa lo dice, se puede crear una zona o varias zonas, tanto a nivel insular como a nivel incluso municipal. Un municipio puede tener varias zonas de bajas emisiones dentro de su territorio, siempre y cuando quede justificado y exista el informe técnico correspondiente que le dé soporte. Nos podrán facilitar este documento de presentación. Ya hemos comentado que se facilitará el PDF. Las zonas de bajas emisiones se delimitan simultáneamente con la aprobación de la ordenanza. Las zonas de bajas emisiones se delimitan simultáneamente si, aprobando la ordenanza, se incluye todo el informe técnico que es necesario y se haya expuesto públicamente durante como mínimo los 30 días, como toda ordenanza. Si no, si hay ayuntamientos que prefieren hacer una exposición pública de todo el informe técnico, pues después tendrán que hacer una exposición pública de lo que es la ordenanza. Esto puede ser dos cosas separadas o unidas. Piensen que el informe técnico, vuelvo a insistir, y perdonen que algunos dirán que qué pesado que es este hombre. Sí, lo soy. El informe técnico tiene que ajustarse al anexo 1 del Real Decreto, o sea, donde marca el contenido mínimo del proyecto. Otra pregunta: la segmentación de los estacionamientos a residentes, y el objetivo es eliminar la circulación en búsqueda de estacionamiento
Para ello es casi como reservar un número de plazas similar a las necesarias para dichos residentes, lo que sería fijar unas reservas de espacio exclusivas, lo cual ahora no existe y es de difícil logro por falta de espacio. ¿Cómo proponen evitar el exceso de demanda frente a la posible oferta de estacionamientos para residentes con el objetivo de evitar esta circulación cautiva? Yo no lo tengo la solución. Creo que es una cuestión técnica que tendrán que prever en cada municipio de ajustarlo. Si no pueden hacer estas zonas de estacionamiento dentro de la zona porque no hay espacio suficiente, pues se tendrá que considerar toda la zona de bajas emisiones como lugar de estacionamiento para residentes. Lo que sí que existen sistemas de realizar el estacionamiento regulado por días o por horas o para reservas de residentes. Vuelvo a insistir, estamos hablando de zonas de bajas emisiones que el objetivo principal es que dentro de esas zonas no entren vehículos de los denominados contaminantes. Si un residente tiene un vehículo eléctrico, no le podrán limitar el acceso a la zona de bajas emisiones. Esto tiene que quedar, creo que, bastante claro. De acuerdo con el punto 3 del artículo 8, se podrían establecer prohibiciones a la energía utilizada en las calderas de calefacción de los edificios situados dentro de la zona de bajas emisiones, restricciones tales como prohibir las calderas de gasoil existentes o prohibir la instalación de calderas de combustibles fósiles en las nuevas edificaciones. A ver, estamos ante una normativa de movilidad y tráfico. Claro que dentro de una zona, por temas medioambientales y basándose en otra normativa estatal sobre limitaciones de contaminación, claro que se podrá establecer en un municipio limitaciones si consideran de tipo contaminantes, pero aquí lo que está previendo la norma son cuestiones de normas de tráfico y movilidad de vehículos, no de calderas de calefacción que corresponden a otra normativa que en estos momentos desconozco cuál puede ser, ¿eh? La modificación o supresión de las zonas de bajas emisiones también debe validar el órgano autonómico competente. No, la modificación o supresión de las zonas de bajas emisiones es una competencia que en el estudio técnico que se realice en un ayuntamiento corresponde realizarla al municipio y es el plenario municipal el que tendrá que realizar esas modificaciones y supresiones teniendo en cuenta que esta parte del informe también tendrá que realizar sus 30 días de sometimiento a información pública. Aquí el órgano autonómico, en principio, tendría competencias para regular de manera general o si se considera actuaciones de carácter supramunicipal. Pero en principio, las zonas de bajas emisiones que se prevén en un informe técnico y en una ordenanza son de carácter municipal. Si la delimitación de la zona se encuentra en el anexo 1, que forma parte integrante de la ordenanza de la CE, ¿se debe aprobar el Pleno? Sí. No sería un acto nulo de pleno derecho a la ampliación de las calles o la tipología de los vehículos como competencia de la alcaldía que establece la disposición final primera, dado que esta forma parte de la ordenanza y la aprobación de la ordenanza por su contenido completo es una competencia del pleno municipal. Tal. A ver, desde el momento que el pleno municipal aprueba una ordenanza y en esa ordenanza se cede competencia en algún punto concreto a la alcaldía, esta competencia es válida, pero tiene que quedar claro que no estamos hablando de reducir, quitar o anular zonas de bajas emisiones, sino que, como está previsto en la disposición final primera, lo único que se establece es la posibilidad de que se puedan hacer revisiones y modificaciones mediante decreto de alcaldía, revisiones o modificaciones que no impliquen la anulación o el cambio de la ordenanza. La zona de bajas emisiones la aprueba el Pleno Municipal, pero ¿es supervisado por otro organismo o no? La delimitación de las zonas para ser CLIVE tiene límite superior o inferior. A ver, el Pleno Municipal lo que hace es aprobar una ordenanza que regula la zona de bajas emisiones. Y cuando decimos regula la zona de bajas emisiones, es que esta zona de bajas emisiones tiene que estar delimitada, tiene que incluir el espacio que ocupa, entre qué lugares y qué lugares del municipio está, o sea, qué parte del municipio se dedica a zona de bajas emisiones. ¿Dónde viene
este criterio? En el informe técnico, o sea, lo primero que tienen que hacer es hacer un estudio técnico para establecer la zona de bajas emisiones. Una vez establecido, se puede trasladar como parte jurídica a la ordenanza, pero la ordenanza lo único que recogerá son aquellos espacios, aquellas limitaciones, aquellas autorizaciones que vengan recogidas en el informe técnico que tiene que limitar, establecer la zona de bajas emisiones. ¿Se puede utilizar la milla dentro de la legislación europea donde la referencia establecida de distancias es el metro? A ver, el concepto de última milla no es otra cosa que un concepto que se ha establecido en la logística del transporte y distribución urbana de mercancías y que se está aplicando para aquellos recorridos cortos que se realizan dentro de un municipio. La ordenanza, en lugar de decir para la última milla, podrá decir dentro de los 2 últimos kilómetros o dentro del 1,5 kilómetros. O sea, esto queda como criterio. La utilización de la última milla, vuelvo a decir, es un concepto que actualmente la logística de transporte y distribución urbana se está utilizando como un criterio, dijésemos, que proviene mucho de la normativa inglesa, pero que corresponde a los desplazamientos que se hacen en el último kilómetro o 2 kilómetros. En su ordenanza de su municipio puede decir que los desplazamientos dentro que se realicen de los 2 últimos kilómetros se realizarán con elementos determinados y se incluye esto en lugar de la expresión de la milla. A ver, buenos días. De acuerdo a lo que se indica en el anexo 2 del Real Decreto, categoría 1, indicadores de calidad del aire asociados al tráfico rodado, se podrían tomar como referencia los valores medidos por las estaciones de calidad del aire del municipio si ésta se encuentra dentro de la zona de influencia de la zona de bajas emisiones y en zonas colindantes sobre llevar a cabo campañas de mención indicativas de los puntos de control definidos en el diseño y zonas colindantes. A ver, esto es una cuestión muy técnica que lo que hay que seguir es estas indicaciones del anexo 1 del Real Decreto cuando habla de los indicadores de calidad del aire asociados al tráfico rodado. Aquí tienen todas una serie de indicaciones muy técnicas que las cuales me van a permitir que no entre porque no domino totalmente, pero que son los técnicos de medio ambiente del municipio, los que ustedes contraten, los que van a tener que fijar estos principios, pero desde luego lo que se tiene que hacer son mediciones dentro del municipio, de aquellas zonas que son propensas a crear una zona de bajas emisiones, porque lo que tienen que hacer es justificar el por qué las crean. Para cumplir la obligación bastaría con aprobar una única zona. A ver, vuelvo a insistir, la zona de bajas emisiones puede ser una o varias dentro del municipio. Eso vendrá dado por los criterios que ustedes realicen y por el estudio técnico con las delimitaciones que establezcan. Claro que basta con crear una única zona de bajas emisiones, pero voy a insistir que se ajuste al contenido mínimo del proyecto. Mientras que se ajuste a esto, ya está. Lo único que yo digo es que la norma también prevé que este proyecto puede crear más de una zona de bajas emisiones dentro del municipio. Buenos días. La norma habla básicamente de la implantación de las zonas de bajas emisiones en municipios. En el caso de territorios insulares, la aplicación de la misma es más difusa. ¿Nos puede ilustrar de cómo proceder en los territorios insulares? No creo que les pueda ilustrar demasiado. O sea, la norma habla del establecimiento, cuando habla de la ley de cambio climático, ya establecía que los municipios y los territorios insulares adoptarán desde el 2023 planes de movilidad urbana sostenible. Si el territorio insular no ha adoptado ningún plan de movilidad y no tiene establecido la creación de una zona de bajas emisiones, si dentro de ese territorio existen municipios de más de 50.000 habitantes, lo que tendrá que hacer el municipio es crear su zona de bajas emisiones. Lo correcto sería que en los territorios insulares haya un diálogo con la administración autonómica y se fijen los parámetros o los criterios a utilizar. Pero la ley de cambio climático en su artículo 14, insisto, cuando en su punto 3 dice que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares adoptarán antes del 2023 planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo al menos establecimiento de zonas de bajas emisiones, medidas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un tema que se puede establecer en la normativa autonómica insular o bien si hay un ayuntamiento dentro de
de este criterio autonómico de más de 50.000 habitantes, poderlo establecer él directamente, a no ser que se llegue a un acuerdo con la comunidad autónoma. Los municipios de menos de 50.000 habitantes pueden establecer una zona de bajas emisiones. A ver, lo único que les puedo decir es lo que dice la normativa. La normativa dice que los municipios de más de 20.000 habitantes, cuando superan los valores límites de los contaminantes regulados en la Real Decreto tal relativo a la mejora de calidad del aire. Por lo tanto, los municipios entre 20 y 50.000 tienen la obligación de, si incumplen los parámetros previstos en la Ley de Mejora de Calidad del Aire del 2011, tienen la obligación de establecer la zona de bajas emisiones. Entonces, si este municipio de menos de 50.000 habitantes no incumple esta normativa, pero lo quiere establecer una zona de bajas emisiones, tenga 30.000, 40.000, 20.000, 10.000 habitantes, lo que sea, en ningún momento la ley dice que no puede establecer una zona de bajas emisiones. Lo que sí, vuelvo a insistir, que si quiere establecer una zona de bajas emisiones, tendrán que hacer siguiendo los requisitos del Real Decreto del mes de diciembre. ¿Hay algún planteamiento sobre vehículos, taxi y VTC que no tengan las etiquetas cero? Estos pueden proceder de cualquier punto de España. El requisito es el mismo. En el estudio hay que establecer qué tipos de vehículos que no tengan etiquetas pueden entrar en estas zonas. Si entra un vehículo que viene de otro sitio y que se comprueba que su matrícula no tiene etiqueta C, etiqueta cero, o otra de las etiquetas que está previsto en el reglamento de vehículos, se puede establecer su no acceso, podrá ser sancionado. O sea, esto es una cuestión que afecta a todo tipo de vehículos que puedan acceder a esta zona de bajas emisiones. Se refiere únicamente a las estaciones de redes de calidad del aire de cada comunidad autónoma. Yo creo que aquí, vuelvo a insistir, las normas de la comunidad autónoma en cuestiones ambientales son las que están por encima de las normas municipales y esas las que habrá que tener en cuenta a la hora de establecer los criterios o no criterios, si existe o no existe. Cuando hablamos de municipios de más de 20.000 habitantes, se está refiriendo la normativa al Real Decreto del año 2011, no a ningún decreto autonómico. Estamos hablando de normativa de carácter estatal. El plazo de 18 meses es para tener aprobados los documentos que la regularán o para tenerla plenamente implementada y operativa en la vía pública. Aquí lo que la normativa dice, el Real Decreto este, me lo voy a leer para que nos queden todos claros, en su artículo 6, indica que los instrumentos de planificación, o sea, todos los trabajos, los que tengan planes de movilidad urbanos, estudios que hayan realizado, dicen los instrumentos de planificación existentes con carácter previo a la publicación de este Real Decreto deberán adaptarse a la normativa de establecimiento de la zona de bajas emisiones correspondiente en un plazo de máximo de 18 meses desde su aprobación. Por lo tanto, los instrumentos de planificación tienen que estar en esos 18 meses realizados. ¿Para qué? Para, a partir de entonces, poder publicar el informe, como mínimo 30 días de información pública e implantar las zonas de bajas emisiones. Creo que es el aspecto a tener en cuenta. O sea, estos 18 meses para realizar el informe, vuelvo a insistir, no se trata de hacer una ordenanza, se trata de hacer un informe técnico que luego quedará recogido en una ordenanza de zona de bajas emisiones. ¿Es necesario incluir alguna referencia a los vehículos excepcionados en la 1 a señalización de acceso a C? Es decir, un vehículo sin etiqueta al que se le permite acceder a la zona B por algún motivo va a sobrepasar una señal que le impide el acceso. Bueno, pero existe, y por eso está previsto en la ordenanza, tiene que existir un listado, un control de accesos donde este vehículo salga relacionado. Y cuando el control de accesos vea que esta matrícula está autorizado, le va a permitir el acceso y no lo va a sancionar. Si esa matrícula no está en el registro, en el momento de realizar el control será sancionado. O sea, hay que tener esto en cuenta de que aquellos vehículos
que se les quiera autorizar y que no puedan entrar en la zona de bajas emisiones por ser vehículos contaminantes, tendrán que estar, como hemos comentado, en un registro municipal que se tiene que establecer. En relación al ruido que contempla la normativa, sería suficiente con tener el mapa estratégico de ruidos que tiene en cuenta el ruido de tráfico y zonificación acústica, o sería necesario otros límites como zonas tranquilas, saturadas, tengan otros ruido como ocio y otras actividades. Yo lo siento mucho, pero en estas cuestiones técnicas lo único que les puedo hacer referencia es a lo que dice la normativa y el tema de ruidos también se especifica todo el control que se tiene que realizar de la misma manera que el tema medioambiental. Yo aquí no les puedo decir si hay que zonificarlo o no. O sea, lo que está claro es que hay que tener un estudio del ruido que existe en esta zona y cuáles son los objetivos de mejora y qué es lo que se va a conseguir con la implantación de la zona de bajas emisiones. El artículo 5 establece el pleno municipal para suprimir o crear nuevas zonas. El artículo 5 de la ordenanza, la disposición final primera establece decreto de la alcaldía para modificarla, pero modificar la zona aprobada en el proyecto implicará una modificación del anejo de la ordenanza. Esto no es contradictorio. No, una cosa es que por decreto de alcaldía se pueden establecer, la delimitación de la zona y sus contenidos, pues puede tener, por ejemplo, la lista de vehículos que pueden acceder o no pueden acceder a esta zona de bajas emisiones. Eso es lo que se pretende modificar con el decreto de alcaldía. Lo que no se puede hacer por el decreto de alcaldía es eliminar una zona de bajas emisiones establecidas o crear una nueva sin que pase por el pleno municipal. En la propuesta de ordenanza de la FE se da por hecho que las personas residentes de la zona de bajas emisiones que poseen un vehículo sin distintivo ambiental podrán acceder siempre a sus aparcamientos privados. Sin embargo, en el caso de la zona de bajas emisiones de Barcelona se le concedió una moratoria. Por eso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se cargó la ordenanza que regula este tema y como usted bien conoce, porque me parece que es residente de la zona de Barcelona, sabe que el Tribunal Superior de Justicia de Barcelona se cargó este tema y el Ayuntamiento ahora está elaborando una nueva ordenanza sobre la zona de bajas emisiones. Hay que tener en cuenta que es muy importante y esto en el Real Decreto que ahora se ha aprobado desarrollando la Ley de Cambio Climático, se está hablando todo el rato de los principios de proporcionalidad, el principio además de que se tiene que establecer toda una serie de medidas congruentes, los estudios. ¿Por qué? Pues porque es muy importante que la zona de bajas emisiones, que es una limitación de acceso y restricción a las zonas delimitadas, tampoco se puede hacer obligar a los vehículos o a ciertos, sobre todo los residentes, a ciertos cambios y hábitos de un día para el otro. O sea, por lo tanto, el tema de la proporcionalidad es muy importante y por eso en la zona de bajas emisiones de Barcelona ha habido el tema que además es una sentencia que, vuelvo a insistir, es algo parecido a lo que pasó en la sentencia de Madrid con la zona de bajas emisiones o la anulación de la ordenanza ahora que se ha dado de este Ayuntamiento de Asturias. O sea, lo que hay que hacer es trabajar estas zonas de bajas emisiones ajustándose a lo que la normativa prevé. Y en estos momentos tenemos la Ley de Cambio Climático y el Real Decreto que aprueba la zona de bajas emisiones con unos contenidos que hay que respetar por ambas partes. Buenos días. Hay un pequeño error en el artículo 16 de la ordenanza tipo cuando se refiere a su contenido a las infracciones del artículo 73Z3. El Real Decreto Legislativo 6 del 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico y Circulación de Vehículos a Motor. Debe indicar las infracciones del artículo 76Z3 del texto refundido de la Ley de Tráfico sobre Circulación de Vehículos a Motor aprobados por el Real Decreto Legislativo 6. Es decir, que el artículo 76 es del texto refundido y no del Real Decreto, ya que este solamente tiene un artículo que se aprueba el texto refundido. Vamos a ver, tengamos en cuenta una cosa. La ley que modificó el Real Decreto Legislativo 6/2015 es una ley, o sea, el Real Decreto Legislativo del año 2015 es un texto refundido de las leyes anteriores que había de tráfico. Por lo tanto, su denominación es texto refundido de la ley de tráfico. O sea, el Real Decreto Legislativo es en sí un texto refundido
Y el artículo 76 estaba en este texto refundido y lo que ha sucedido es que la última ley de modificación del tráfico que se aprobó hace poco en el Congreso de los Diputados ha incluido dentro del artículo 73 el apartado Z3. De todas maneras lo revisaremos, pero tenga en cuenta que este articulado y este redactado ha sido revisado por la asesoría jurídica de la Dirección General de Tráfico y el redactado es correcto, porque lo que es un texto refundido es el Real Decreto Legislativo del año 2015. El artículo 14.3 de la Ley 7 de 2001 dice lo siguiente: cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo del órgano autonómico competente en materia de protección del medio ambiente. Bueno, en este caso, regresión, ¿qué quiere decir? Que lo que no puede ser es que un ayuntamiento ahora establezca una zona de bajas emisiones dentro de 2 años, porque ha habido un cambio político, pues decidan que quito la zona de bajas emisiones y por eso, aparte de que tiene que pasar por el plenario del ayuntamiento, es requisito también de que haya una supervisión por encima, y aquí la ley lo que le está dando es un plus de competencia a las administraciones autonómicas para que puedan de alguna manera fiscalizar a ciertas actuaciones de municipios que lo que intenten establecer, lo que intenten sean establecer o quitar zonas de bajas emisiones que ya se hayan establecido. Sí, o sea, cuando después dice cualquier medida que suponga la regresión de las zonas, o sea, la regresión que es intentar tirar para atrás, o sea, evitar que por una cuestión puramente política el establecimiento de una zona de bajas emisiones se cree o no se cree. Vuelvo a insistir, el establecimiento de la zona de bajas emisiones tiene que estar amparado en informes y estudios técnicos y en planes de movilidad urbana sostenibles. No es un puro capricho de establecer una zona y pintarla en un mapa. Hay que trabajarla mucho con todos los informes técnicos que son muy complejos y, por lo que nos indica la normativa, bastante complicados. Otra cuestión: ¿se podría asumir el establecimiento de una zona de bajas emisiones por un consejo insular en lugar del ayuntamiento mediante un convenio de colaboración? Yo creo que sí. O sea, aquí la normativa estatal está dando competencias al Consejo Insular para establecer las zonas, adoptar medidas. Por lo tanto, la regulación que tengan en el ayuntamiento pues puede ser a través de un convenio de colaboración o bien porque la normativa autonómica les dé competencias y lo establezcan así. Artículo 14 de la Ley de Cambio Climático. Cualquier medida que se suponga una regresión en las... bueno, ya lo hemos comentado, lo de la normativa es dar una competencia a las comunidades autónomas para que puedan evitar que ciertos ayuntamientos vayan tirando para atrás todo el tema de la zona de bajas emisiones. A ver, ¿se podría refundir los anexos 2 y 3 de la propuesta de la ordenanza de la FEM, incorporar el anexo 2 en el proyecto que inconvenientes podrías poner? A ver, vuelvo a insistir, esta es una ordenanza tipo y es una propuesta que ustedes pueden coger en su totalidad, parcialmente o a trozos. Por lo tanto, si en su ordenanza les resulta mucho más cómodo tener los anexos 2 y 3 dentro de un único anexo, pues lo pueden hacer perfectamente. O sea, lo que sí que es importante es que el anexo que incluya, si es que lo quieren incluir en la ordenanza, o sea, ustedes lo que pueden hacer es, en su municipio, elaborar el informe técnico de creación, de limitación, o sea, del contenido del proyecto de zona de bajas emisiones. Puede ser este informe que se realice según el anexo 1 y publicarlo, su publicación, y una vez que se haya realizado, después hacer la ordenanza. Nosotros lo que les proponemos es que este informe esté como anexo de la ordenanza para que cuando el momento de hacer la exposición pública, con una única exposición pública y con un único trabajo, lo puedan tener todo aprobado y realizado en la exposición dentro de sus criterios. En las notas a pie de propuestas habla de que todos los vehículos deben tener pasada la ITV, pero no queda reflejado en ningún artículo. ¿Significa esto que un vehículo con distintivo ambiental B, C o D, si no tiene la ITV, se le podría multar? Hombre, en principio lo que se considera es que todos los vehículos con o sea, los que tengan una cierta antigüedad, o sea, una cosa es tener
el distintivo ambiental y otra es la antigüedad del vehículo. Un vehículo puede tener el distintivo ambiental y no tiene la obligación de haber pasado la ITV, pero en cambio, si es un vehículo que por la matrícula han pasado los 4 o 5 años que establece la normativa para tener la ITV y no tiene la ITV, pues se le pueda multar por falta de este elemento. Lo que tiene que quedar claro es que por una parte es el distintivo ambiental y el otro, si tiene o no tiene la ITV. Lo hemos puesto como un tema de recordatorio de que tienen que pasar la ITV cuando la normativa obligue a pasar la ITV correspondiente. En el estudio técnico que lo encarga o redacta el ayuntamiento, la delimitación de la zona puede tener un mayor o menor tamaño sin límite superior ni inferior. La zona, la limitación de la zona de bajas emisiones vendrá dado por el estudio técnico e incluirá las vías urbanas o las barreras, no sé, la entrada del bosque, allí se acaba, no sé, es el propio estudio técnico el que delimitará la zona de bajas emisiones. Hombre, aquí yo creo que tiene que haber un trabajo, o sea, más los redacta el ayuntamiento, los redactan otros estados, tiene que haber un trabajo de considerar las zonas que a priori pueden ser más susceptibles de ser una zona de bajas emisiones. ¿Cuál es la fecha límite para la implantación de las zonas de bajas emisiones? Tienen que estar implantados a 31 de diciembre de 2023. A ver, según la ley, las zonas de bajas emisiones se tienen que implantar antes del 2023. Por lo tanto, el tema era el 31 de diciembre. Lo que pasa es que no hay sistema sancionador, como ya se ha comentado, y parece ser que con la publicación del decreto se está hablando de este periodo de 18 meses para implantar las zonas de bajas emisiones. Para cumplir el artículo 6 de integración del proyecto de zona de bajas emisiones con otros instrumentos de planificación, ¿a qué instrumentos de planificación se refiere que debe adaptarse a la normativa de planes? Pues hombre, los planes de movilidad urbana sostenibles y todos aquellos elementos de planificación que se han utilizado en el municipio. No, los planes generales de urbanismo no están previstos. Aquí está hablando todo el rato de planes de movilidad urbana sostenible. O sea, estamos hablando de temas de movilidad y tráfico, no de cambios urbanísticos. Estamos hablando de un tema de circulación de vehículos, de restricciones de circulación dentro de vías urbanas. Por lo tanto, los instrumentos a utilizar son los planes de movilidad urbana sostenible o aquellos instrumentos, informes, estudios que coadyuven a la mejora o la ampliación del plan de movilidad urbana sostenible. Si las personas residentes a la zona de bajas emisiones pueden acceder sin distintivo, las personas propietarias de una plaza de aparcamiento privado no deben tener el mismo derecho. Esto es competencia suya municipal para establecerlo y mirar en el informe lo que van a hacer. Lo que le recordamos lo siguiente, que ya lo dice la normativa, el acceso de vehículos contaminantes a zona de bajas emisiones tiene que ser algo excepcional y delimitado en el tiempo. ¿Qué diferencia el derecho del residente al del trabajador, por ejemplo, sobre el acceso a la zona de bajas emisiones? A ver, el residente es una persona que está en una zona y que dijésemos que de alguna manera tiene una necesidad de acceso de su domicilio. El trabajador puede desplazarse en otro medio, a lo mejor que no sea la necesidad de utilizar un coche contaminante. Esto tengámoslo en cuenta. O sea, el trabajador no tiene que llegar a su puesto de trabajo con un coche contaminante hasta la puerta de su trabajo. Puede ir andando en bicicleta, en transporte público o en un futuro cambiarse de vehículo. Lo que sí que la normativa habla muy claro y en el estudio se tiene que tener en cuenta que, claro, el residente no tiene la culpa o no es culpable de que, de golpe y porrazo, por establecer unas normativas europeas y una limitación medioambiental, se establezcan unas cambio de prioridades en la circulación en su zona. En cambio, lo del trabajador es diferente. No, yo, al menos desde mi punto de vista, creo que tienen que tener un trato diferenciado. Buenos días. Referente a los indicadores ambientales, la estimación de plazo para conseguir las condiciones ambientales podría ser de 4 años, que es la primera revisión. A ver, aquí lo que tengan en cuenta que las condiciones ambientales se van a ir reduciendo y cada vez van a ser más exigentes, porque si queremos llegar, como pretende y lo que habla el gobierno, a conseguir un tema de contaminación
neutro o de reducción total, los contaminantes, los requisitos medioambientales se irán reduciendo. Por lo tanto, no es que se tenga que hacer una zona de bajas emisiones y si dentro de 4 años hemos conseguido el objetivo de reducir, ya se ha acabado. Seguramente habrá más exigencias en la normativa, seguirá siendo muy exigente con los contaminantes. Se pueden establecer unas zonas de bajas emisiones alrededor de todas las escuelas del municipio de tal manera que solo se permita a los vehículos con distintivo ambiental estacionar en las plazas de reserva de aparcamiento escolar ambientadas. Claro que pueden establecer las zonas, pero vuelvo a insistir, este establecimiento lo tienen que hacer en el informe, en el proyecto de zona de bajas emisiones. No es decir, hoy los vehículos tal no pueden acceder a las escuelas. No, no. Hay que trabajarlo, hay que estudiarlo, hay que motivarlo y hay que ver la proporcional de la medida. Pero si se considera esto, se puede hacer de la misma manera que el acceso a una zona escolar puede ser de las consideradas por el reglamento una zona de especial sensibilidad. O sea, que las CES estarán dentro de lo que es la zona de bajas emisiones. Aparentemente, uno de los puntos a desarrollar en el estudio técnico parte de la identificación de las zonas contaminadas. Pero en el caso de no haberla, pues la calidad del aire es buena, pero existe obligación de implantar la C en cuestión. ¿Qué espacio mínimo debe ser implantado? La normativa no habla de espacio mínimo, o sea, la delimitación, el concepto de lo que es una zona de bajas emisiones, habla de un espacio, quiero leerlo correctamente, la ley dice que es un ámbito delimitado por la administración pública en ejercicio de sus competencias dentro de su territorio. Por lo tanto, aquel espacio que delimiten dentro de la zona específica. O sea, nada más, ninguna otra cuestión. O sea, no hay ni un espacio mínimo ni máximo, es lo que el estudio delimite. En un municipio atravesado en su centro funcional urbano por una autovía de alta intensidad de tráfico, poca influencia puede tener este accidente de una zona B que puede medirse como efectiva, ya que la mayor emisión será la aportada por la autovía y es obligatorio comprobar la efectividad de la zona B con indicadores medibles a posteriori de su implementación. ¿Qué puede hacerse? Pues lo siento, pero no tengo una respuesta. Es una cuestión técnica, tendrán que analizarlo con los estudios técnicos con su equipo del ayuntamiento, los equipos externos, y ver qué posibilidades o ver si se puede establecer una zona de bajas emisiones en otra zona que no se vea afectada por esta autovía. Y desde luego lo que tendrán que hacer es recordar que las autovías, además, para que circulan por dentro de la zona urbana, tienen unas limitaciones de velocidad y las se pueden establecer, y esto se tiene que hablar con el titular de la vía, para intentar reducir, al menos bajando la velocidad, a ver si se puede bajar la contaminación. Pero aquí yo no tengo una respuesta al tema, es una cuestión muy técnica. Buenos días, que se entiende como justificación de la conformidad de las restricciones de acceso en el anexo 1, apartado 6. O sea, el anexo 1, apartado 6, para no olvidar que lo tengo que mirar porque ya llega un momento. Anexo 1. Me están hablando del Real Decreto, supongo. Perdonen, pero aquí cuando me dicen, se entiende justificación de conformidad de las restricciones de acceso del anexo 1, apartado 6. Si se refiere al anexo 1 del Real Decreto, habla de objetivos cuantificables a los que se refiere el apartado 3 del artículo 3. Yo no entiendo justificaciones de conformidad. No sé a lo que se está refiriendo, disculpen, pero porque el anexo 1 de la ordenanza, que es lo que estamos hablando, apartado 6, no sé si me lo pueden concretar esto, porque no entiendo a qué apartados se están refiriendo. Señora Ana, me hace 2 veces la misma pregunta, pero vuelvo a indicar, cuando me habla del anexo 1, apartado 6, ¿a qué se refiere?
a la ordenanza o al Real Decreto, porque claro, los dos tienen anexos unos y ahora en estos momentos me he perdido un poco, ¿eh? ¿Puede ocurrir entonces que en estos 18 meses estén aprobados los instrumentos de planeamiento y el proyecto técnico, pero sea necesario, por ejemplo, licitar un contrato para instalar y gestionar, y será mucho después de esos 18 meses cuando esté realmente implantada? En estas circunstancias estaría incumpliendo los requisitos y plazos. O sea, a ver, vuelvo a insistir, lo que les está diciendo el Real Decreto y es lo que hemos comentado de los 18 meses, por una parte que los instrumentos de planificación tienen que estar listos en este plazo. Por otra parte, dicen, estoy incumpliendo plazos. Pues si no está preparado toda la planificación en estos 18 meses, incumplirá plazos. Lo que pasa que de momento no hay ningún sistema sancionador previsto. A la hora de definir los límites de la zona de bajas emisiones, ¿hay unos valores mínimos proporcionados a la población fija del municipio? No. Es decir, un municipio de 100.000 habitantes, su sede debe cumplir No. O sea, no existe proporcionalidad entre habitantes y extensión o perímetro de limitación del perímetro de la zona de bajas emisiones. O sea, con el anexo 1 del Real Decreto, cuando habla de limitación del perímetro de la zona de bajas emisiones, dice que el informe debe incluir la delimitación de las vías urbanas o barreras naturales que delimiten su perímetro, estaciones de medición de calidad del aire o puntos de muestreos. Por lo tanto, la zona de bajas emisiones no tiene que tener ninguna proporcionalidad con, con los habitantes que tiene el municipio. De la misma manera que la ley no habla ni de extensión mínima ni máxima. ¿Alguien ha elaborado el informe sobre consecuencias a competencia y mercado? ¿Lo podéis compartir? O si alguien lo ha elaborado, lo tienen. Tengan en cuenta que este informe de la competencia, el análisis del impacto, perdón, esto tiene que estar dentro de la memoria económica, análisis de competencia y el mercado conforme a lo exigido en el artículo 129 y siguientes de la ley 39/2015. Esta es la ley de procedimiento administrativo y habla de un tema de proporcionalidad. Por lo tanto, es un informe en la parte económica bastante compleja. La conferencia utilizar las expresiones estudio técnico, informe técnico, proyecto técnico. ¿Se refiere al mismo documento? Sí, perdón. El informe o proyecto técnico siempre se refiere a lo mismo, o sea, a tendría que haber utilizado, siguiendo la expresión que utiliza el propio reglamento, habla del contenido mínimo del proyecto de zona de bajas emisiones. Claro, el proyecto de bajas emisiones es una serie o una suma de informes técnicos, pero sí, me refería siempre a lo mismo. Buenos días, anexo 1.7. Análisis de alternativas a las restricciones a los vehículos más contaminantes. Según este punto, si se decide quitar todos los aparcamientos de una calle que afecta a todos los vehículos con su justificación, tendremos que dar alternativas de esas plazas en otro punto. Si no damos alternativas, tendremos problemas jurídicos. Pero los problemas jurídicos los tendrán cuando se realice todo el estudio y el estudio no contemple todos los apartados del Real Decreto, que entonces será cuando alguien impugne la ordenanza o el estudio o el proyecto técnico y no se cumplan los requisitos que está marcando como mínimo el Real Decreto. Por lo tanto, si en el estudio se quitan plazas de aparcamientos de una calle, se ha de mirar y valorar estas restricciones absolutas que se puedan imponer. No le puedo decir otra cuestión. Creo que tienen que la cuestión aquí, los informes, las cuestiones técnicas y aquí las consultorías que se están dedicando a esto son las que más tienen en la solución de estos temas. Alfons, has comentado que la consideración de los residentes sale de la normativa. En el Real Decreto, ¿dónde? A ver. El concepto de residentes. No, o sea, a ver, el tema de las restricciones de las zonas de las zonas de bajas emisiones, claro que en esa zona va a afectar a un residente en concreto o no le va a afectar. Y lo único que la normativa está previendo, y en este caso es que cuando habla de las delimitaciones y diseños de las zonas de bajas emisiones, establece la creación de las zonas de especial sensibilidad y luego que las restricciones de acceso
que se emplearán. O sea, el tema de los residentes es porque se entiende que dentro de esta zona tiene que haber personas que residan y serán personas que residan y se tendrán que desplazar y se pueden crear, lo que es más lógico, unas excepciones de proporcionalidad y de criterio, dijésemos, de proporcionalidad, porque no se les pueda prohibir de un día para el otro el acceso a su vivienda y a su residencia, pues porque no tienen un vehículo que sea no contaminante. O sea, esto es lo que hay. En el apartado 7 del Real Decreto es que ya en estos momentos sí que se menciona en algún momento que se tendrá un especial cuidado con las zonas con el tema de los residentes. Apartado 7 del Real Decreto, apartado 7. Cuando habla en el anexo 1, en el anexo 1 del contenido mínimo del proyecto de zonas bajas emisiones, uno de los puntos a hacer es medidas de mejora de la calidad del aire y mitigación de las emisiones de cambio climático. Habla del listado de posibles medidas y calendarios de aplicación, análisis de alternativas a las restricciones absolutas impuestas a los vehículos más contaminantes, como su modulación horaria, regímenes transitorios de duración, suficiente calibrada para fomentar el trasvase modal a medios de transporte más sostenible y, en última instancia, facilitar la transición del parque móvil español hacia vehículos cero emisiones, así como las posibles excepciones suficientemente justificadas. Justificación en el ámbito de la zona, en su caso de creación de subzonas o áreas y su correlación, y justificación de la conformidad de restricciones de acceso y circulación, teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado de proporcionalidad y tal. Además, citan en concreto que hay que respetar lo que indica el artículo 4 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, donde habla de medidas que limiten el acceso de los derechos individuales deben tener su proporcionalidad y su justificación adecuada. Por lo tanto, el tema de los residentes es algo que hay que tener en cuenta dentro de las zonas de bajas emisiones. ¿Hay alternativa para la clasificación de vehículos que no sea obligatoriamente las etiquetas de la DGT? Ya que de momento la normativa dice que hay que, y esto es la ley del 7/2011, la del cambio climático, lo dice claramente, cuando hace la definición de zona de bajas emisiones, dice que se conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisión de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente. Por tanto, esto es lo que vale, no vale otro sistema de clasificación, nada más que el de momento, el de clasificación que establezca la DGT en el Reglamento General de Vehículos. Cuando se modifique el reglamento y modifique la clasificación, afectará entonces a las clasificaciones que se hayan establecido en la zona de bajas emisiones. ¿Qué apartado del Real Decreto indica que debe tener una tolerancia especial con los vehículos sin distintivo ambiental los residentes? No, o sea, vuelvo a insistir, cuando se está hablando del informe técnico en el Real Decreto, en las medidas de mejora, tengan en cuenta que está hablando de análisis de alternativas a las restricciones absolutas. O sea, las restricciones, para así realizarse, hay unas normas generales como es la ley de régimen jurídico del sector público o la ley del año 2013, que aquí se cita, de garantías de la unidad de mercado, que establecen unos criterios que tienen que tener los estudios. O sea, las autoridades competentes en el ejercicio de sus respectivas competencias que establezcan límites al acceso de una actividad económica o su ejercicio de conformidad a tal, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón superior. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior debe ser proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada y habrá de ser tal que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionado por la actividad económica. Entonces, en la guía que creó el Ministerio en su momento, hace ya casi un año, se indicaba que con las personas que residían en una zona de bajas emisiones
con una serie de vehículos contaminantes, se les tenía que dar un plazo de adaptación, que no podía ser de un hoy para mañana. Veo que hay ya la última consulta, que es esta que se ha hecho. Veo que no hay ninguna más. Han habido 55 preguntas, si no me equivoco. Entonces, Mariana, si no hay ninguna pregunta más, ninguna participación, yo creo que podríamos dar por finalizado la propuesta de hoy ya. Qué bien, qué bien. Sí, hemos tenido alrededor de unas 50 preguntas, ¿no? Pero yo quería, claro, salientar que vamos a habilitar un correo que va a estar habilitado más o menos hasta el verano y vosotros podéis enviar preguntas relativas, claro, a acción formativa, ¿no? Alfonso tiene un perfil técnico, es un jurista. Por supuesto, las cuestiones más técnicas relativas a las zonas de bajas emisiones deben ser destinadas a las consultoras, que los ayuntamientos vayan a contratar posteriormente, ¿no? O a la propia FEM. También han preguntado sobre certificados. Bueno, esta es una acción formativa de 2 horas, más bien casi un webinar, ¿no? Entonces, no es el caso no vamos a enviar certificados, vamos. Pero, por supuesto, si alguien necesita un justificante, ¿no? Que el ayuntamiento, los recursos humanos esté pidiendo un justificante, por supuesto que podemos enviar un justificante de participación de asistencia. La presentación de Alfonso Perona vamos a enviar a todos los asistentes, tenemos los correos de todos los asistentes, entonces vamos a enviar la presentación. Y bueno, nada, simplemente agradecer a todos. Ha sido una oportunidad, ¿no?, para sacar dudas. Vamos a seguir con las dudas en este correo que vamos a habilitar. Y agradecer sobre todo a Alfonso Perona por el tiempo que ha estado contestando todas estas preguntas. Ha sido una sesión bastante intensa, ¿no?, con muchas preguntas. Me imagino que esté un poco cansado ya, ¿no, Alfonso? Pero quería agradecerte mucho por tu esfuerzo, ¿vale? Y bueno, más nada. Mariana, si me permites, y ya Claro. para acabar y despedirme de todos, decir que hay algunas cuestiones técnicas que, como bien habéis dicho, yo soy jurista, entonces puedo hacer alguna interpretación de lo que dice la normativa, pero hay que tener en cuenta, y vuelvo a insistir, que ese anexo 1 del Real Decreto y los otros anexos del contenido del proyecto técnico de la zona de bajas emisiones tiene que ser analizado por personas tanto del tema de medio ambiente y dentro del medio ambiente, pues por técnicos incluso del tema del ruido, y en algunos aspectos, como puede ser el informe económico, pues a lo mejor se necesita, y como tú muy bien citabas ahora, las consultoras que tienen varios personas, pues desde ingenieros a economistas o tal, para realizar todos estos cálculos que son muy necesarios en este informe. O sea, lo que hay que tener en cuenta, y es una de las cosas que hemos visto, como comentaba en la sentencia de Asturias, como en la sentencia de Barcelona, la zona de bajas emisiones, que la implantación de la zona de bajas emisiones no es un criterio único y que se pueden establecer estas zonas bajo un criterio político de ahora decido que en esta zona es zona de bajas emisiones. No, no, esto tiene que venir justificado por estudios que guarden la proporcionalidad y adecuadamente todo lo que aquí en el informe se dice. Y siento si en algunos momentos no he podido contestar todas las preguntas de la manera que necesitabais, pero claro, hay algunas cosas que tengo que reconocer que me sobrepasan porque cuando no son estrictamente jurídicas. Y muchas gracias a todos. Sí, por supuesto, el tema de las zonas de bajas emisiones es un tema interdisciplinar, ¿no? Multidisciplinar, ¿no? Entonces, hay que juntar un conjunto de técnicos para... Pero esto es una cosa también que se va a desarrollar con el tiempo, ¿no? Y por supuesto que las consultoras que vayáis a contratar van a tener condiciones de sacar, o al menos, ¿no?, todas estas dudas. Y nuestro objetivo aquí tampoco era agotar todas las dudas, ¿no? Simplemente reflexionar un poco sobre los artículos de la ordenanza y creo que hemos atingido este objetivo, alcanzado este objetivo. Muchísimas gracias, Alfonso. Y Gracias. muchas gracias a todos los participantes. Hasta luego. Hasta luego.